Hoy, en una nueva entrevista de UID Play, invitamos al doctor Bernardo Sandoval, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Salud y de la Vida de la UID y cirujano en diferentes especialidades del Hospital Metropolitano, para aclarar algunos aspectos del coronavirus y el confinamiento que todos estamos viviendo. Le damos la bienvenida, es un gusto poder compartir este espacio con usted. Para mí es el gusto. Cumplimos ya prácticamente 4 meses de cuarentena. Y la situación no ha cambiado mucho. Es más, los médicos y especialistas señalan que en las próximas semanas podríamos estar viviendo un pico de contagios. Sin embargo, más allá de las medidas tomadas, se ve una necesidad de cumplir con diferentes actividades, salir, y no se ven mayores avances para controlar el virus. En ese sentido, la pregunta es, ¿en qué fallamos para llegar a este punto, al menos en la ciudad de Quito? La pandemia es una novedad en el mundo, esta pandemia, este coronavirus, y ha sido difícil para las distintas sociedades adaptarse a la realidad. Algunos países lo han hecho de una manera eficiente, como Corea del Sur, Alemania, Taiwán, y otros países no lo han hecho bien, incluso a pesar de ser desarrollados y tener mucho dinero. Yo diría que en el Ecuador estamos en un punto intermedio. Evidentemente estamos en Quito viviendo el problema del aumento de los contagios, y mucho tiene que ver en esto la conducta social. Es decir, hemos fallado fundamentalmente en no ser absolutamente responsables respecto de nuestro comportamiento frente a salir cuando no se debe, y si es que salimos, a tratar de hacerlo con ánimo de diversión, sin guardar las debidas consideraciones que deben tenerse en cuenta para evitar los contagios. Partiendo del punto de vista y además los hechos que se han visto reflejados en los medios, las personas salen, se reúnen con sus amigos, salen y comparten diferentes espacios públicos. Si esto ya es una realidad, ¿qué podríamos hacer al respecto? O al menos, ¿qué medidas tomar para poder cuidarse y protegerse? Estamos viendo que por educación, por convicción, no se logran resultados. Es una pena. Creo que para tratar de fomentar la idea y la conciencia de que debe actuarse con sentido común, el gobierno debería hacer campañas de comunicación masivas para ilustrar de forma muy objetiva los riesgos de estos comportamientos inadecuados. Pero si es que, a pesar de todos los esfuerzos, no es posible conseguir un cambio de comportamiento, son las medidas coercitivas las que tienen que implementarse, y la fuerza pública tendrá que actuar, por supuesto, con medida, con racionalidad, sin excederse, pero ejerciendo el poder que le faculta la Constitución y las leyes. Gracias, doctor. ¿Qué medidas podríamos adoptar para justamente protegernos? Es decir, se escucha mucho llegar a la casa, bañarse, cambiarse los zapatos, o utilizar alcohol en gel, o utilizar alcohol líquido. O sea, ¿qué medidas podríamos realmente implementar nosotros personalmente para poder protegernos, no? Lo primero y lo más importante es tratar de evitar el contacto innecesario. Si es que no tengo que salir, pues no salgo, me quedo en la casa. En segundo lugar, si es que tengo que salir, debo hacerlo con mascarilla. Es decir, la mascarilla evita que yo contagie a otras personas. Lo otro, lavarse las manos. Por supuesto, hay que lavarse las manos la mayor cantidad de veces que sea posible con agua y jabón, por lo menos durante 40 segundos. Y si es que no hay jabón y agua, pues utilizar el gel con alcohol, por lo menos con un porcentaje del 60%. Finalmente, y esto es obvio, hay que mantener una distancia de 2 metros con el resto de la gente para evitar los contagios. Eso como medidas generales, pero lo fundamental es esos criterios, ¿no? Del distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Gracias, doctor. Y adentrándonos un poco más en el tema ya del virus. ¿El virus mutó o qué nos podría decir al respecto? De lo que sabemos hasta ahora, este coronavirus SARS-CoV-2 no tiene muchas mutaciones, es decir, parecería que desde esa óptica es bueno, porque la vacuna duraría o sería efectiva sin necesidad de estar haciendo nuevas vacunas para tipos específicos de coronavirus mutados. Sin embargo, lo que está por verse es si la enfermedad confiere inmunidad definitiva. Si es que es así, pues estamos al otro lado. El momento que hay una vacuna, se habrá resuelto el problema. Si es que no es así, quiere decir que la vacuna tendrá que repetirse en distintos ciclos y los resultados de la vacuna no serían tan espectaculares.
Gracias, doctor. Hablando un poco más sobre algunas afirmaciones que dio la OMS hace algunas semanas, se hablaba de contagios aéreos. ¿Cuál es su postura al respecto? Es decir, no se llegó a confirmar que se propaga por el aire, pero se generó como, digamos, esa duda, ¿no? Cuando nosotros estornudamos, eliminamos gotículas de hasta 5 micras de diámetro, es decir, 5 milésimas de 1 milímetro, muy pequeñitas, que sin embargo con ese peso caen finalmente al suelo en relativamente corto tiempo. Evidentemente este no es un problema al aire libre, en el parque, en la calle esto no es un problema, pero un espacio cerrado sí podría ser un problema. Entonces, natural, es una cuestión de sentido común que en circunstancias como las actuales no puede haber grandes concentraciones de gentes y menos aún en espacios cerrados. Lo mejor es simplemente evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones en espacios cerrados, y si es que estamos forzados a que haya 3, 4, 5 personas en un ambiente cerrado, asegurar que las ventanas estén abiertas. Gracias, doctor. Y si, por ejemplo, ya llega un momento en el que nos toca salir y compartir algún espacio, ¿es necesario vestirse como astronauta, ponerse todo el traje y todas las cosas que siempre vemos a veces, o no? No, eso es un poco la paranoia propia de la circunstancia de vivir una pandemia. Evidentemente el personal de salud, quienes estamos en el quirófano, quienes estamos en contacto con pacientes, debemos tener precauciones debidas como doble mascarilla, protección ocular y un escudo facial, eso sí, sin duda. Pero para salir a hacer compras en el supermercado no hay necesidad de salir con un overall completo, con capucha, etcétera, a hacer compras. Lo que sí, la máscara y lentes, gafas, algún tipo de protección ocular. Un poco más en lo que concierne a la población joven, es decir, nosotros. ¿Somos realmente el foco que moviliza la enfermedad, como todo el mundo lo afirma? Pues aparentemente sí. El grupo que mayor nivel de contagio tiene es la población entre 20 y 50 años. Eso está absolutamente determinado. Y además, si es que uno analiza, los grupos que establecen actividades de riesgo son la gente menor de 40 años, los que organizan fiestas, los que se reúnen a beber, en fin. Los jóvenes tienen la obligación de ser responsables incorporando conductas saludables, conductas de seguridad, conductas de disciplina. Doctor, ¿y usted cómo imagina que va a ser el regreso a clases para los jóvenes? ¿Cómo va a ser la nueva normalidad en ese sentido? Nosotros preveríamos que quizá en unos 7, 8 meses empezaríamos a tener disponibilidad de las vacunas y quizá en unos 2 años y medio toda la población esté inmunizada. Hoy por hoy no debería haber regreso a clases, debería mantenerse absolutamente la educación en línea. Si es que las cosas mejoran y podemos llegar a niveles de reducción del contagio significativos, habrá que ver modelos híbridos en donde una parte de los estudiantes reciban clases en el campus y el resto de los estudiantes estén conectados en línea, e ir rotando las personas que tienen acceso al campo en intervalos de 2 o de 3 semanas. Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña sección de preguntas en las que solo puede responder por sí o por no. Entonces, comencemos. ¿Podríamos llegar a hablar de inmunidad colectiva o de rebaño? Sí. ¿Cree que el gobierno ha hecho una buena gestión frente a la crisis? Sí, en términos generales. Es decir, tampoco esto no es blanco y negro, esto es gris. El ministro de Salud asegura que el 45% de la población se ha contagiado de COVID-19 en Quito, ¿verdad? Categóricamente no. Ya. ¿El dióxido de cloro ayuda a combatir el COVID? No. ¿Deberíamos volver a semáforo rojo? Sí, en 10 barrios de Quito, y le puedo dar los nombres: Guamaní, Chillogallo, La Magdalena, Centro Histórico, Belisario Quevedo, Cotocollao, Carapungo, Calderón, me faltan 2, 10 barrios de Quito. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sandoval. Realmente ha sido un gusto compartir este espacio con usted en Hoy de Play, y bueno, que tenga una buena mañana.
Felicito sinceramente a la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador por esta excelente iniciativa de haber gestado esta plataforma UID Play, que será una voz para la juventud, que será una oportunidad de que los jóvenes estén presentes en los grandes acontecimientos, en los grandes aconteceres de la comunidad, del país y del mundo. Felicitaciones.